Aleluya. Romanos capítulo 3. Estuvieron con mi hermano Rubén hace 8 días estudiando del versículo 1 al 8. Voy a leerlo para refrescarles la memoria y después les hago preguntas. Porque como es un estudio, pues ustedes ya saben, pues ya el hermano Rubén les compartió, entonces ustedes tienen bien claro eso. Amén. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Estoy hablando como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Recuerdan eso, hermanos? Bueno, entonces ahí les van las preguntas. Primera pregunta, a ver quién la quiere contestar, para que vean que soy buena onda. No voy a preguntar así directamente, nada más al aire. Los pastores no pueden participar. Dice así la primera pregunta: ¿qué ventaja tiene el judío sobre los que no son judíos? Muy bien, Jesús Ceja. Ellos tenían la ley, es decir, a ellos Dios les reveló sus secretos, sus oráculos, su ley. A ellos Dios se las reveló antes que a nosotros. Esa es su ventaja. Pero ahora, por esa razón, ¿ellos son mejores que nosotros? La respuesta es no. Muy bien. Ahora, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? La respuesta es no. La incredulidad del hombre no cambia la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dios sigue siendo veraz y todos los hombres mentirosos. Tercera pregunta, cuarta pregunta. Cuarta, ¿verdad? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces Dios es injusto porque nos castiga. No, ¿verdad? Esa también es una mentira que alguien se puede creer. En ninguna manera, dice el apóstol, el hombre traería un cargo contra Dios de ser injusto en su juicio, pero Dios es justo. Quinta pregunta: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Quién la quiere responder? Voy a volver a preguntarla.
Sí me gustaría ver una mano levantada. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y gracias a Dios ya nos ayuda un poquito más, es lo que le comento. O sea, sigue siendo pecador porque no ha tenido el valor para acercarse a Dios, para que Dios, porque dicen que Dios castiga, pero no es cierto, Dios no castiga. Gracias, Delfino. Sino- ¿Alguien más que quiera responder? Pues el tema de hoy es precisamente este, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y aunque mi mentira hace a Dios verlo más justo, más santo, más perfecto, de todas maneras yo soy injusto, yo soy pecador, porque todos hemos fallado. Quiero hacerles una última pregunta, pero esta no es basada en los escritos, sino es una pregunta muy, muy, muy personal. Y quiero que todos, absolutamente todos, sean sinceros y me respondan. ¿Acaso habrá alguna persona aquí que pueda levantar su mano y decir, yo nunca he pecado? Sean sinceros, por favor. Quisiera ver alguna mano, si es que la hay, de alguna persona que diga, yo nunca he pecado. Sean sinceros, hermanos. Les prometo que no me voy a burlar de nadie. Si alguien siente que es justo, es bueno y nunca ha pecado, levante su mano ahora. Pues qué bueno que lo consideran así. Ahora levanten la mano todos aquellos que se consideren pecadores. ¿Y los que no la levantaron? Gracias. Entonces los judíos no son mejores que los gentiles, pero tampoco los gentiles son mejores que los judíos. Para Dios todos son iguales, todos son injustos, todos han fallado y son pecadores. Vayan conmigo al versículo 9, hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Respuesta: no, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Quiero seguir leyendo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Repitan conmigo, no hay justo ni aun uno. Ahora díganlo con fe. No hay justo ni siquiera uno. ¿Lo crees? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dilo conmigo, hermano. Si lo pueden proyectar en la versión 60, el verso 20. 1, 2, 3. Ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí, ese es el párrafo que nos toca. Después de este párrafo viene el último párrafo del capítulo 3. ¿Sí ven que el capítulo está dividido en 3 partes? Entonces a mí me tocó esta parte del verso 9 al 20 que acabamos de leer. Y bien, vámonos otra vez al inicio, que pues diremos, ¿qué pues? Esa otra pregunta, ¿qué pues? ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol ahí con el qué pues? Está tratando de enlazar lo anterior con lo que va a presentar ahora, con este nuevo argumento. Entonces esa palabra que pues debería parafrasearse como entonces ¿qué? ¿Cuál es la conclusión? ¿No? Pero antes de dar la conclusión, Pablo realiza una última pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se refiere a los judíos. Los judíos sí creen que son mejores que nosotros. Y precisamente apelan al pacto, a la circuncisión, a que han guardado la ley. Yo no los estoy juzgando. Yo pido para ellos bendición. Pido que sea la paz para ellos. Pido que el Señor Jesús se revele a sus corazones y que ellos puedan creer que Yeshua HaMashiach es el Salvador del mundo. Esa es mi petición por el pueblo de los judíos. Pero tanto ellos como nosotros necesitan creer que el único medio de salvación es Jesús. No hay otra manera. Aunque estén circuncidados, aunque digan guardar la ley, no son mejores que nosotros. Tampoco nosotros somos mejores que ellos. La única diferencia es que sus ojos están velados y Dios en su infinito amor se nos ha revelado, dice Marcos Vidal. Amén. Esta pregunta se refiere al tema que comenzó desde el versículo 18 del capítulo 1. ¿Alguien quería hablar? ¿Recuerdan lo que el versículo 18 del capítulo 1 formula? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y quiénes son esos? Sino toda la humanidad. En un sentido es toda la humanidad. Y toda la humanidad que ha pecado, que ha hecho lo malo, merece la condenación eterna. Lo que el apóstol Pablo quiere llevarnos es que nosotros podamos entender que por nosotros mismos no hay nada bueno que podamos ofrecerle a Dios. Que ya nos dejemos de estar pensando que hay algo bueno en nosotros que le puede agradar a Dios. Que si nos esforzamos un poco más, tal vez podremos ser aceptados por Dios. El apóstol Pablo lo que quiere es cortar a toda la humanidad con la misma tijera. Todos están descalificados. Ninguno aprobó. El problema de esto es que hay algunas personas, no solo judíos, otros que no son judíos, que piensan que ahí la llevan, como la profetisa esa que profetizó eso, ¿no? Así dice el Señor, ahí la llevan. Esa es una blasfemia para Dios. El apóstol Pablo, después del capítulo 1 y el capítulo 2, después de presentar todos sus argumentos, lo que quiere decirnos es, ninguno de ustedes es aprobado delante de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos están
reprobados, descalificados, todos se desviaron y todos a una se hicieron inútiles. Pregunto, ¿tenemos algo propio con qué protegernos de la ira de Dios? No. ¿Tenemos en nosotros, habrá algo bueno que Dios pueda destacar? Ahora ya, pero eso bueno lo puso Él. Pero por nosotros mismos, es importante entender esto, hermanos. Si entendemos este punto, ya la llevamos de gane. Ahora sí, ahí la llevamos. Si entendemos que todos hemos fallado, si entendemos que no podemos justificarnos delante de Dios por nuestros propios méritos, entonces sí, ahí la llevamos. Entonces tenemos esperanza delante de Dios. Pero Pablo tiene que llevarnos a esto. Y dice, fíjense cómo dice, como está escrito, me gustan estas palabras en el versículo 10, porque no dice las citas, solamente dice como está escrito. ¿En dónde? ¿En un periódico? ¿En una revista? No, está escrito en las Sagradas Escrituras. Antes, cuando fue escrito este evangelio o esta carta a los romanos, fue escrita cuando solamente las Sagradas Escrituras conformaban lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Vamos bien? Entonces, yo sé que algunas de sus Biblias ya tienen las respuestas, pero queremos descubrirlas juntos porque es un estudio. ¿Dónde está escrito? Sería la pregunta que le haríamos a Pablo. ¿A dónde? ¿A dónde dice esto? Como dicen algunos. ¿Dónde dice no hay justo ni aun uno? Parece que la escritura literalmente no dice eso. Es Pablo el que lo dice. Pero a continuación, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Alguien tiene la respuesta? Salmo 14, versículos del 1 al 3. ¿Me acompañan a buscarlo? Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Está claro, hermanos? Ya el rey David ya le había sido revelado 2000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesús. 2000 años antes. Es la misma distancia que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesús en tiempo. Imagínate qué tan lejano le había sido revelado a una persona que no hay justo ni aun uno. Hay un pasaje que no lo van a tener sus Biblias. A ver, ahí sí les invito a todos, por lo menos que me digan el libro, donde Dios se pone a buscar, le dice al siervo, a uno de sus siervos que va a usar, le dice: busca a ver si hay en Jerusalén una persona que haga lo bueno, a ver si lo encuentras. Porque, a ver, ya pueden buscar esa cita. Mientras sigo hablando, recordemos que a Abraham, su amigo, le dijo: si hay 50 justos en la ciudad de Sodoma, yo no voy a destruir la ciudad por amor a esos 50 justos. Y Abraham le dijo: Señor, no te vayas a enojar, pero si no hubiera 50, si hubiera 40 justos. Y Dios le dice: si hubiera 40 justos en la ciudad de Sodoma, por esos 40 yo no destruiría la ciudad. Pero Abraham sabía que no había 40 justos. Conocía bien a su sobrino Lot.
Esa ya es mi versión, mi aversión, dicen. Señor, no te vayas a enojar. Si hubiera 30 justos, y Dios le dice, por esos 30 yo no destruyo la ciudad. Y entonces Abraham se empieza a preocupar y dice, me voy a arriesgar, al cabo es mi amigo. Señor, si hubiera 20 justos, solo 20 justos. Y Dios le dice, por esos 20 justos yo no destruiría la ciudad de Sodoma. Y Abraham tiene que sincerarse con Dios y dice, una última petición, Dios. Después de esta ya te prometo que ya no. Si hubiera tan solo 10 justos. Y Dios le dice, por esos 10 yo no destruiría la ciudad de Sodoma. ¿Y qué crees, hermano? Destruyó la ciudad de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que no había 10 justos. 10 justos no había. Qué pena que Lot no pudo impactar el corazón de casi nadie. Parece que ni de su esposa ni de sus hijas, ni de sus yernos o los novios de sus hijas. Híjole, qué feo. Porque él sí era justo. Según el apóstol Pedro era justo, y según Dios era justo. Según David Quero no. Pero bendito sea Dios que yo no soy el juez. Según David Quero no, Lot no era justo. Pero según el apóstol Pedro, que Dios lo había transformado en un hombre maravilloso, lleno de gracia, para el apóstol Pedro era un hombre justo. Lot era justo. Y delante de Dios, Lot era justo. No. ¿Ya encontraron el libro? Y entonces Dios tuvo que destruir la ciudad de Sodoma. Si hubiera habido 10, se libra la ciudad de Sodoma. Ahora Dios lleva ¿a quién? A buscar una sola persona. Ya no 10 personas, una sola. ¿A quién lo llevó? ¿Nahum? ¿A quién? ¿A qué personaje? ¿Lo tienes? Sí, por favor. Nada más Volvió a dime- es Génesis 18, versículo 32. No, ¿No? no, sino lo que quiero es ¿a quién le dijo Dios? Búscame a una persona en Israel que sea justa. Les voy a leer la cita literal para que ya, si quieren, se ayuden con su Google. Recorre las calles de Jerusalén y mira ahora e infórmate, busca en sus plazas a ver si hayas un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y por él yo perdonaré a Jerusalén. Ya no está pidiendo 10 hombres como en Sodoma. Aquí le dice a esta persona, nada más uno, busca uno. Si una persona hace lo bueno, no destruyo Jerusalén, no les mando ningún juicio. ¿A quién se lo dijo? A mí se me hizo interesante. A ver, dilo fuerte, hermano Cipriano. A Jeremías, en el capítulo 5, versículo 1. Jeremías 5:1. Es muy interesante. Yo cuando leí este pasaje, sí me sorprendí, porque dije, Dios cada vez tiene más gracia. Con Sodoma estuvo dispuesto a perdonarla por 10, y a Jerusalén, claro, esa es su ciudad santa, por 1. A ver en la versión NBI, por favor, hermana. Dice, recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas, si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. ¿Y qué crees, hermano? No hay justo ni aun uno. El juicio vino sobre Israel, sobre Jerusalén, porque no hubo uno solo que pudiera por sus propios méritos decir yo
yo me libro de la ira de Dios. Ahora vuelvo a preguntar aquí a la iglesia en el Triunfo, ¿habrá alguna persona que pueda decir con toda sinceridad, yo por mis propios méritos me libro de la ira de Dios? ¿Yo por mis propios méritos me puedo ir al cielo? ¿No? Gloria a Dios. Porque Dios nos ha revelado nuestra maldad. Dios nos ha hecho ver que no, ninguno de nosotros, todos nos desviamos, todos juntos nos hicimos inútiles. Versículo 12, Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde dice esto? Además de que lo diga aquí en Romanos 3:12. En el Salmo 14, en el Salmo 53:1. En el Salmo 53:1 al 3. ¿Lo buscamos? Esta es la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. A ver, hermano, quiero ser un poco más recalcitrante. Yo me voy a incluir en estas respuestas. Pregunto, ¿quién ha hecho abominable maldad de los que están aquí? Gracias por su sinceridad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Pregunto sinceramente, ¿quiénes se corrompieron? Al menos en el tiempo pasado. Gracias por su sinceridad. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Versículo 13 de Romanos 3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. El apóstol está agarrando los pasajes así. Está haciendo un exégesis de los pasajes y los está presentando como si todos estuvieran enseguidita, o como si se hubieran escrito por el mismo autor, o como si se hubieran escrito al mismo tiempo, pero no fue así. Vean, eso es interesante. El apóstol Pablo se los presenta a los judíos que son sabiondos de la ley de Dios, que son expertos en las Sagradas Escrituras, y les dice, ¿ustedes saben que está escrito? Y entonces les empieza a tirar dardos y les dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, sepulcro abierto en su garganta. Y entonces todos ellos sabían la ley de Dios y sabían que sí estaba escrito eso. Y digo la ley de Dios si no me equivoqué. Ahorita vamos a ver. Y no había capítulos ni versículos. Y la ley no solamente, Pablo aquí, vamos a verlo más adelante, no solamente se refiere a los 5 primeros libros, a la Torá, porque estos pasajes que estamos buscando ni siquiera están en esos primeros 5 libros de las Escrituras. Pero el apóstol Pablo los considera la ley. Ahorita vamos a ver. Pregunto, ¿dónde dice sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan? Salmo 5, versículo 9.
En sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Ahora, perdónenme que yo los esté conminando a estas respuestas, pero ¿habrá alguna persona aquí que por lo menos en un pasado cercano o lejano hablaba solo corrupción y su garganta era como un sepulcro abierto que profería engaños? Gracias por su sinceridad. ¿Y en donde dice veneno de áspides hay debajo de sus labios? Salmo 140, versículo 3. Afilan su lengua cual lengua de serpiente. Hay veneno de víbora en sus labios. Literalmente no lo había, pero ahora van a decir, porque lo que ellos hacían con sus labios era matar a las personas que los escuchaban. Imagínense, por favor, ¿han conocido a personas así? Digo, no que si fueron, esta vez no pregunto si fueron, pero han conocido personas que nada más hablan y matan. No lo estoy diciendo por el aliento feroz, me refiero a las palabras que pronuncian. Ay, tú gorda, estás bien chaparra, y tú bien negro, y tú bien flaco, pareces pa. Veneno de áspides hay en sus labios. Todo es puro insulto. Y me vi buena onda porque las que se cargan ellos, o tal vez nosotros, yo en algún tiempo, yo lo reconozco, en algún tiempo, a pesar de que nací como un hijo de pastor, en algún tiempo yo me corrompí, yo me perdí. Si hubiera amigos de la secundaria que me vieran ahora estar aquí al frente, me dirían, ¿tú? Así, veneno de áspides había en mis labios. ¿Dónde dice, su boca está llena de maldición y de amargura? Salmo 10:7. A ver, buscamos el Salmo 10:7. Estamos estudiando, ¿verdad? Hay preguntas también. Dice, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. ¿Sí ven cómo el apóstol está haciendo un collage de pasajes para expresar lo que son los pecadores? Vamos a uno más. Regresando a Romanos 3:15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿En dónde dice esto? ¿En qué salmo dice esto? Ya no, ¿verdad? Ahora va a tomar uno de los libros proféticos, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5:9, versos 7 y 8. Isaías 59:7 dice, sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. El 8, no conocen la senda de la paz, no hay justicia alguna en su camino, abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz.
Vemos cómo el apóstol conocía las escrituras, ¿verdad? Él era un erudito en las sagradas escrituras. Y yo creo que Dios tenía un propósito en eso. Dios quiso agarrar a ese erudito, a ese sabelotodo de las escrituras, para hacer de él un instrumento en sus manos. Porque nadie mejor que Pablo hubiese podido plasmar el mensaje del Evangelio en esta carta a los Romanos y en todas las demás cartas tan verazmente como Pablo. Por eso sí creo que Dios sí tiene muchos propósitos con algunos que están estudiando, y Dios quiere usar a esos que están estudiando para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere usar. Si tú estás estudiando, Dios quiere usarte para su gloria. Pero tú debes pensar no en, ay, ojalá que me contrate una gran empresa. No estoy diciendo que eso es pecado. Yo no digo que eso es pecado. No creo que sea pecado que te contrate una gran empresa. Lo digo así porque hay algunos cercanos a nosotros que sí piensan así, pero yo no. Lo que estoy diciendo es que tu aspiración nunca debe ser esa. Estaría muy chafa tu aspiración. Nuestra aspiración debe ser: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Señor, yo quiero servirte donde quieras, cuando quieras, como quieras. Amén. Bueno, este fue un paréntesis acerca de la vida de Pablo. Pablo no sabía para qué estaba estudiando a los pies de Gamaliel. Pablo no sabía por qué había llegado a ser uno de los más importantes fariseos de su tiempo. No lo sabía, pero Dios sí. Y a su tiempo lo tiró para decirle: bueno, pues ahora quiero que sepas que todas esas ideas que traías, nada que ver. Lo que yo realmente quiero es que tú seas un instrumento escogido mío, para que anuncies mi palabra y mi evangelio a reyes, a gobernantes y a todas las personas que yo te ponga. Y Pablo dijo: como tú digas, Señor. Porque el Señor tuvo que tratar muy duro con él. Muy bien, entonces Pablo, otra cosa importante que destacar, si no hay preguntas, si no quieren interrumpirme. Ok, allá, gracias hermano Chevo, adelante. Sí, yo quisiera destacar algo que me impresionó desde me parece que fue la primera o la segunda visita de nuestro hermano Denis, cuando estuvo aquí y estuvo dándonos un estudio, que uno de nuestros hermanos trató de alabarlo en cuanto a la cuestión del conocimiento que él ha adquirido en la universidad, ¿no? Sabemos que él es psicólogo. Y entonces yo creo que le impactó el mensaje que él estaba dando, que le dijo: hermano Denis, pero todo eso es gracias, ¿no?, a la universidad, a lo que usted ha estudiado. Y el hermano Denis muy enfáticamente le dijo: no es eso. No todo me lo dio la universidad, me lo dio el Señor, dice. En la experiencia de vida que le ha permitido el Señor vivir, ¿sí?, a pesar de ser un psicólogo, ¿sí?, él le dijo: no todo me lo dio la universidad, ¿sí?, me lo ha dado el Señor, la experiencia de vida. Y eso a mí, en lo particular, hermanos, me hizo confiar más en Él. Amén. Algo a lo que decía David. Y ahora siendo un poco más, abundando un poco aquí con Pablo, hay que destacar porque después de Pablo de ser hemos visto en Filipenses sus cartas, ¿no?, cuando él dice que es fariseo de fariseo en cuanto a la ley, irreprensible. O sea, él mismo, siendo judío, él podía criticar, antes de Cristo podía tener una crítica, ¿sí?, hacia los impíos. Él podía, yo creo, justificarse y decir: yo no soy como ellos. ¿Y cómo es que Dios lo toma a Pablo, ¿sí?, después de un encuentro con él, y lo derrumba tremendamente en todo su conocimiento, en toda su palabra, en toda su letra que él tenía, ¿sí?, lo derrumba Dios para mostrar, para usarlo hacia los gentiles? Es sorprendente ver que entonces cómo Pablo va hacia los gentiles. Esto ayudaba mucho, ¿no?,
Ayudaba mucho porque los gentiles entonces iban a tener credibilidad hacia Pablo, decir, bueno, ¿cómo este judío, ahora que son irreprensibles todos los judíos y se creen la gran cosa, este judío viene y nos dice que ahora todos somos pecadores, aún ellos son pecadores? Entonces había más credibilidad para los gentiles. Por eso el ministerio de Pablo es enfocado hacia los gentiles, hermano. Entonces esto nos ayuda a entender mejor las palabras de Pablo, ¿sí?, hacia el ministerio a los gentiles, y decirnos que todos estamos fuera de del plan de la justicia de Dios, ¿no? Que todos somos pecadores. Gracias. Es muy hermano. destacado esto de Pablo, Sí. ¿no? Y es verdad que en Filipenses él dice, todo esto lo tengo por basura, todo lo que yo fui y aprendí lo tengo por basura. Pues sí, pero Dios no, porque Dios de la basura puede hacer diamantes. Dios de la porquería puede hacer maravillas. Entonces Dios dijo, bueno, qué bueno que lo tengas así, qué bueno que lo desprecies, pero yo voy a usar eso, ese intelecto, ese conocimiento para mi gloria. Y verdaderamente vemos que no había otra persona más adecuada o ideal para poder predicar el evangelio a los gentiles y aún a comenzar con los judíos, ¿no? Hermano Edgar. Esto a mí en lo personal, y no sé a los demás, me hace pensar una cosa y darle gracias a Dios por lo que éramos y lo que ahora somos, ¿no? Amén. Ayer escuchábamos una frase que dice: el que es aceptado con Cristo es tan aceptable como Cristo, ¿no? Y eso a mí me hace decirle a Dios, pues gracias por lo que hiciste por nosotros, por enviar a tu Hijo y sacarnos de la condición en la que estábamos para llevarnos a una vida mejor. Aleluya. ¿No? Y creo que es lo mismo que Pablo les quiere transmitir a los romanos, claro, en ese capítulo 3. Sí, exactamente, Dani, aunque todavía no menciona a Jesucristo. Fíjense, aquí esa es la conclusión, lo que dijo Dani es la conclusión, igual que lo que le mencionaba yo a Delfino. Es la conclusión, el mensaje de salvación, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que ahora somos en Cristo. Pero primero, quiere llevarnos a la situación de decir, ok, yo reconozco que por mis propios méritos no puedo ser agradable delante de Dios, no me puedo salvar de la ira de Dios. ¿Ok? A eso nos está queriendo llevar. Si nosotros aceptamos eso, entonces ya subimos un escalón más en el conocimiento del Evangelio. Ya estamos aceptando sus argumentos. Después, ya de los versículos 21 al 31, ya va a hablar de Jesucristo. Pero aquí no me tocó a mí hablar de Jesucristo, solo me tocó hacerles ver la triste condición que todos teníamos o que algunos tenemos quizá. Ok, hermano Jesús. No sé cuántos de ustedes se hayan enfrentado con alguien que sea difícil de convencer en lo que cree. Sí. Miren, el domingo hay un hermano que tiene poco que está yendo a Acueducto y él trae una doctrina de esa de que declaro que soy así y así es, ¿no? El hermano declara que es sano. Entonces el domingo se sentía muy mal, cansado, así. Y una persona con la que iba me dice, no puede orar por él porque yo creo que se le subió el azúcar. Él es diabético, ya perdió un pie, le cortaron un pie por diabetes. Y entonces cuando me acerqué a él y le digo que si quiere orar, dice, no, yo soy sano en el nombre del Señor, yo estoy sano, yo estoy bien, no tengo nada. Y diario me tomo 6 vasos de refresco porque estoy sano. Y entonces estuve discutiendo un poquito con él y ya después dije, pues lo dejo porque es difícil convencer a alguien así. Digo, pongo este ejemplo porque Pablo, fíjense, a pesar de que en el versículo 9 Pablo encierra, dice, tanto judíos como gentiles, todos, dice, todos están ya descalificados, ¿no? Dice, todos están bajo pecado. Pero pareciera ser como que retoma otra vez a los judíos, porque no es tan difícil, por ejemplo, si ustedes le predican a
A lo mejor alguien que es evidente su pecado, pues no tiene cómo negarlo. Pero cuando el pecado no es tan evidente, ¿sí?, hay muchas formas de justificarlo. Entonces a veces hay que ahondar un poquito más y tener los argumentos suficientes para convencer a la gente. De acuerdo. Y Pablo tenía los argumentos suficientes para convencer. Sí. Fíjense, David decía, a ver, ustedes díganme la cita. Y es fácil encontrar las citas en la actualidad. Claro. La verdad es muy fácil encontrar las citas. Porque está dividida la Biblia por capítulos, versículos y un sinfín de cosas, y Google y nos ayuda. Trae concordancia. Y traes concordancia, buscas una palabra y fácil en tu teléfono encuentras la concordancia. Pablo no tenía nada de eso. Y Pablo, cuando empieza a citar la Escritura, es porque la tenía grabada en su mente y en su corazón. Y está argumentando todo lo que argumenta. Para otra vez parece ser que retoma a los judíos, porque en el versículo 19, después de que está citando la ley, porque todo lo que cita es la ley, ¿sí? O sea, todo el Antiguo Testamento lo está citando, diferentes pasajes cita del Antiguo Testamento, y mucho de lo que cita viene en otra versión que no es la que conocemos. A lo mejor no van a concordar muchas de las citas que ustedes ven con las Biblias que tengan, y hay palabras cambiadas. Incluso él mismo parafrasea a gusto. Y ya después en el verso 19 dice, vuelve a retomar como que a los judíos, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, todo lo que él citó que es la ley, todo esto que dice la ley, dice, lo dice para los que están bajo la ley. Para eso se los está diciendo a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para si alguien se está jactando, si alguien cree que puede cumplir la ley, para que su boca se le cierre. Sí, delante de Dios. Para que ya no sea un fanfarrón, no sea un hablador y diga yo estoy bien delante de Dios. Y está citando la ley en Ezequiel 22:30, también cita Ezequiel, que le pide a Dios que busque a alguien que haga vallado, y dice, no encontré uno solo que haga vallado, ni uno solo. ¿Sí? Entonces la ley nos demuestra una y otra vez que no hay una sola persona que pueda salvarse por sus propios medios. Y Pablo está llevando toda esta argumentación, y David no quiere, y yo tampoco quiero entrar a lo demás, porque solo nos está llevando en esto Pablo, demostrar que tanto judíos como gentiles estamos descalificados delante de Dios, y lo único que debemos de recibir de Dios es su ira y la condenación. Eso es lo único que está queriendo demostrarnos. Si decimos sí a esto, entonces ya subimos un escalón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí les va, pero primero tenemos que entender que todos hemos fallado y que todos merecemos el infierno. Eso es lo primero que hay que entender. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Yo no sé qué hacer porque me faltaban 3 versículos para la otra, aunque no creo echarme una hora en esos 3 versículos la próxima semana, pero tal vez ya entrará el hermano Chucho con lo demás y me quedo ahí hasta donde yo llegue. Pero amén, ¿entendimos hoy algo? El apóstol Pablo, como bien lo decía el hermano Chucho, tenía que dar los argumentos suficientes para convencer a estos romanos, vamos a decirlo así, que no eran cualquier persona, que sabían, porque muchos de ellos, aunque no eran judíos y eran gentiles, conocían la ley. Y entonces se necesitaba convencerlos. Yo sí me he topado con personas así, como dice el hermano, que por más que les dices, no los convences. Necesitas argumentar más. Hoy mismo en la mañana hablé con una persona, o más bien la persona habló porque no me dejó hablar. Y yo calculo que es de esa secta de los que tocan la puerta con folletos. No voy a decir el nombre, pero ¿por qué ellos no dejan hablar? Y los cristianos debemos dejar hablar. Espero que los cristianos dejemos hablar. No se trata de ganar en argumentos, sino de que el alma se salve. Se trata de ganar almas, no de ganar argumentos. Pero esta persona, yo no sabía porque no me tocó la puerta, me la presentó
una amiga, y entonces cuando empieza a decirme, papá, se va como hilo de media, y yo, pero le dije, a ver, le digo, yo esperaba platicar contigo, esperaba dialogar, pero veo que solamente querías decirme tus argumentos, ¿verdad, güero? Dice, sí, y pues, discúlpame, ya me tengo que ir. Adelante. Pero hay otros que sí argumentan y tienen allí sus bases y todo, y son sinceros de corazón y quieren saber genuinamente la verdad. A esas personas no deberíamos de dejarlos con una verdad a medias o superficialmente. Debemos conocer las Escrituras para poderles argumentar, poderlos convencer, como dice el apóstol Pedro en el 3:15, su primera carta, estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Oremos. Bendito sea, Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por lo que nos permites ver acerca de la condición en la que estábamos. Y gracias porque ya tenemos ahora ese regalo precioso en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, también por cada una de las personas que están aquí hoy, por el entendimiento que les has dado de que no son justos por sus propios méritos. Gracias por habernos rescatado de las tinieblas y trasladado a tu luz admirable. Completa tu buena obra en Delfino, Señor. Deseamos verlo cada día cambiado. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, dos anuncios rápidamente. El primero es que este sábado tenemos nuestra acostumbrada mañanita mexicana. Entonces los esperamos desde las 9:30 de la mañana a las 9. Desde las 9, dice Rubén. Si quieren venirse vestidos con un atuendo típico, pueden traerlo como quiera. Pueden ser charros, pueden ser norteños, pueden ser revolucionarios, adelitas. Si traen caballo, estaciónenlo aquí afuera. Si quieren ser charros, pueden ser charros. La verdad es que es un pretexto para convivir, no tanto para celebrar la independencia, ¿no?, que dicen. Más es un motivo para convivir y también para consumir, con el propósito que ya les hemos platicado. Queremos renovar los baños de ahí arriba. Todo va a tener un costo. No va a ser un costo elevado, va a ser un costo justo, pero todo va a tener costo. Entonces prepárense, hermanos, prevénganse y dispongan su corazón a venir. Amén. Va a haber de todo: tacos, tostadas, tamales, pambazos, flautas, pozole, bueno, casi de todo, Jesús, casi de todo. Chalupas, va a haber chalupas esta vez, elotes, sopes y postres y demás cosas, juegos, brincolín, y tal vez cantemos por allí, vamos a ver. Entonces, este próximo sábado a las 9 de la mañana, desde las 9 hasta agotar existencias, como dirían los comerciales. Y otra cosa, hermanos, el próximo martes vamos a cancelar la reunión el martes de las células, y el miércoles no lo hemos platicado, pero es mero 16. El domingo les avisamos, ¿sale? Pero el martes se suspenden las células, hermanos, y nos vemos hasta el 22, martes 22, pero a las 7 aquí. A ver, escúchenme tantito. El martes próximo no hay reunión de células, amén. Pero el martes 22, bueno, si quieren tener su célula, adelante. Bueno, con nuestra célula nadie pudo. Yo le decía a Rubén y Rubén me dijo, está bien. Pero el martes 22, que es de este al otro, nos vemos aquí a las 7. Solamente los hermanos que asisten a las células.
Y entonces, hermano Chucho, la cancelamos el próximo miércoles. Es 16 de septiembre, para que se vayan con su familia a testificarles de Dios, a decirles que no son justos, que necesitan de Dios, a convivir pero no con beber. Entonces, el próximo miércoles no hay reunión. Amén. Y el martes 22, reunión de células aquí. Adelante, hermanos, podemos saludarnos, estamos despedidos. Sí, hay que traer guisados ese martes. Ya lo anunciaremos el domingo.